María Antonia. Buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a nuestra reunión de los viernes. Tenemos a la doctora María Antonia como expositora de un tema súper importante que frecuentemente es un motivo de consulta en nuestras pacientes. Y bueno, y le damos la bienvenida y las gracias al doctor Juan David Martínez, cirujano, laparoscopista, experto en pared abdominal, y además docente de nuestra universidad, que ha pasado muchos estudiantes para el conocimiento en sus manos. Doctor Juan David, gracias por acompañar a la doctora María Antonia y por estar en este momento con nosotros. Bienvenidos todos. Gracias, hola, doctora. Bueno, hola, gracias. muy buenos días para todos. Mi nombre es María Antonia. Para los que no me conocen, soy residente de primer año y hoy quisiera hablarles, como les contaba la doctora Adriana, sobre el síndrome de insuficiencia de pared abdominal posparto. Pues esta fue una charla que preparé junto a mi asesor, el doctor Juan David Martínez, a quien le agradezco por estar presente hoy. Y bueno, vamos a empezar. Dios mío, perdón, 2 segundos. Listo. Durante el desarrollo de la charla, entonces, se me presentaron estas 4 preguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. La primera es, ¿cómo se altera anatómica y funcionalmente la pared abdominal durante el embarazo? La segunda pregunta es ¿cuáles son las consecuencias de la insuficiencia de la pared abdominal posparto y qué dice la evidencia? La tercera pregunta es ¿cuáles son las técnicas para el tratamiento conservador? Y por último, pero no menos importante, ¿cuándo está indicado el tratamiento quirúrgico y cuáles son las opciones terapéuticas y qué es mejor? Entonces, en cuanto a la definición, tenemos que el síndrome de insuficiencia de pared abdominal es un síndrome debido a que pues, complementa o incorpora muchos síntomas y este se va a caracterizar por la combinación de cambios morfológicos que van a incluir la laxitud generalizada de la pared abdominal anterior con diástasis de los rectos abdominales, dolor lumbar, disfunción del piso pélvico y desórdenes del funcionamiento social. Entonces, inicialmente, como para entrar en materia, quisiera hablarles brevemente de la anatomía de la pared abdominal anterior y más enfáticamente de los músculos rectos abdominales. Entonces, digamos que tenemos 2 maneras como de recordar o de tener en cuenta esquemáticamente cómo se organiza la pared abdominal anterior. Entonces, primero podemos dividir los músculos abdominales en 2 grupos, los músculos largos, que son el recto del abdomen, y el músculo piramidal, o los músculos anchos, que de afuera hacia adentro vamos a tener el oblicuo externo mayor, el oblicuo interno menor y el músculo transverso del abdomen. Pero también podemos ver los músculos de la pared anterior abdominal como si fueran 3 capas.
La capa más superficial y la primera va a ser la piel, seguida de la capa miofacial, que va a ser una capa intermedia de la pared abdominal que va a estar compuesta por los músculos y sus revestimientos faciales, en donde va a estar contenida el músculo recto del abdomen, que como vemos acá en el diagrama, ocupa la parte central de la pared abdominal anterior, es un músculo vertical par que está en forma de tira o de correa y se va a estar originando en la sínfisis del pubis y corre verticalmente a través del abdomen y se inserta en el proceso sifoides. Estos rectos abdominales en la línea media van a estar separados por una estructura fibrosa que es la línea alba, que también corre verticalmente desde el proceso sifoideo hasta la sínfisis del pubis, y en los límites laterales de los rectos abdominales vamos a tener la línea semilunar, que va a ser importante para el abordaje quirúrgico. Entonces, como les hablaba previamente, la línea alba es una estructura muy importante y esta va a ser, pues va a estar entre los dos músculos rectos y va a estar formada por la fusión de la aponeurosis del músculo oblicuo mayor, del oblicuo menor y del transverso abdominal. Y en este diagrama que les traigo acá, nos muestra una estructura muy importante que es fundamental en la pared abdominal anterior, porque esta nos va a marcar un cambio en las relaciones anatómicas de las vainas aponeuróticas de los músculos rectos abdominales, que es la línea arcuata. Entonces, como vemos en la parte superior del diagrama, por encima de la línea arcuata vamos a tener que la vaina anterior de los rectos va a estar siendo formada por la fusión de la aponeurosis del oblicuo externo y del oblicuo interno, y la vaina posterior de los rectos va a estar siendo formada por la fusión de la hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y la aponeurosis del músculo transverso. Y ya en la parte inferior del diagrama vemos cómo se comporta la pared abdominal por debajo de la línea arcuata, en donde todas las hojas aponeuróticas van a estar pasando por delante de los músculos rectos y se van a fusionar formando la lámina anterior de los rectos, y esta va a estar únicamente en contacto con la fascia transversal posteriormente. Entonces, habiendo ya revisado la anatomía de la pared abdominal, nos surge la pregunta de qué pasa con la pared abdominal durante el embarazo. Entonces, vemos que los cambios a nivel de la pared abdominal van a empezar a presentarse a partir del segundo a tercer trimestre. La línea alba esta se va a extender y va a aumentar su laxitud debido a los efectos hormonales de la relaxina, la progesterona y los estrógenos a nivel de los tejidos tendinosos. Además, vamos a tener que el crecimiento fetal progresivo va a generar un impacto mecánico en la pared abdominal, y además vamos a tener que va a haber un aumento constante de la presión intraabdominal, favoreciendo a esta debilidad de la pared abdominal durante la gestación. Entonces, vemos que la línea alba en personas normales no embarazadas, pues su ancho va a variar dependiendo pues de la región del abdomen, y como vemos en el diagrama, vemos que desde el proceso sifoideo hasta el ombligo, esta puede medir de 11 a 21 milímetros, y desde el ombligo hasta la sínfisis del pubis puede medir entre 11 y 2 milímetros. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que es muy importante tener en cuenta que existen muchas formas de evaluar el ancho o la integridad de la línea alba. Lo podemos evaluar por tomografía, por ecografía o incluso por examen físico manual. Entonces, estos valores, cuando uno se va a los estudios a revisar cuáles son los valores normales, hay muchas inconsistencias. Pero, entonces, yendo pues a evaluar qué dice la evidencia y conociendo cuál es la importancia de la integridad de la línea alba, vemos que en el 2009 realizaron este estudio observacional en donde evaluaban el ancho normal de la línea alba en 3 puntos de referencia, que era a nivel del sifoides, 3 centímetros por encima del ombligo y 2 centímetros debajo del ombligo, y esto se evaluó en pacientes nulíparas entre 20 y 45 años con un IMC menor de 30, y la medición se hizo a partir de ecografía. Entonces es muy importante tener en cuenta estos criterios para saber cuáles son los valores normales, pues solamente van a ser aplicables para esta población específica. Y lo que ellos definieron como normal era entre el percentil 10 y el percentil 90. Y entonces, ¿qué fue lo que encontraron? Primero, que el punto más grueso de la línea alba fue 3 centímetros por debajo del ombligo, y que al nivel del sifoides lo más ancho que podía hacer era 15 milímetros, 3 centímetros por encima del ombligo lo más ancha que podía hacer era de 22 milímetros, y por último que 2 centímetros por debajo del ombligo su ancho máximo podía ser hasta de 16 milímetros. Adicionalmente, en el 2001, buscando caracterizar los diferentes defectos de la pared abdominal y proponer una estrategia para su corrección,
Najas desarrolló una clasificación en donde separa las malformaciones de la pared abdominal basado en su etiología y de acuerdo con las características de cada uno de los defectos de la pared abdominal, proponía un manejo quirúrgico. Nosotros durante la charla pues nos vamos a enfocar en la A y la B, que son la diástasis de rectos abdominales secundario al embarazo y la diástasis de rectos abdominales por laxitud de la pared abdominal y la capa aponeurótica infraumbilical. Aquí les traigo un diagrama esquemático de más o menos cómo se vería o cuál sería el defecto de la pared en cada una de estas clasificaciones, y al ladito de cada uno de los diagramas se ve lo que ellos proponen pues para el reparo quirúrgico, que vamos a hablar brevemente más adelante. Entonces, ¿qué pasa con el embarazo y la diástasis de los rectos? Entonces, vemos aquí un estudio longitudinal que fue publicado en el 2014, y lo que hizo este estudio fue seguir a pacientes durante la gestación y hasta los 6 meses posparto para evaluar la prevalencia de la diástasis de los rectos a las 35 semanas, a las 6 a 8 semanas posparto, a las 12 y a las 14 semanas posparto y a los 6 meses posparto. ¿Y qué encontraron? Ellos lo que encontraron fue que a las 35 semanas teníamos una prevalencia del 100% de diástasis de los rectos, lo cual nos podría sugerir que debido a todos estos cambios morfológicos que ya les había mencionado previamente, podría considerarse que esta diástasis es un proceso fisiológico como tal del embarazo, y que debido a que este es un estado fisiológico, este empieza, como lo vemos en la gráfica, a disminuir paulatinamente, más o menos a partir de los 6 meses posparto, con una incidencia del 39.3%. Entonces, vemos que según los datos mencionados previamente, la diástasis pues podría corresponder a cambios fisiológicos del embarazo. Pero entonces ahí es donde uno entra a preguntar, ¿será que tenemos factores adicionales a los inherentemente correspondientes al embarazo que pueden condicionar que una paciente tenga más o menos diástasis? Entonces, en este estudio, ellos quisieron evaluar cuáles eran los factores de riesgo que pues que podrían estar relacionados con esta diástasis. Y básicamente, pues, ¿qué hicieron? Compararon mujeres con y sin diástasis a los 12 meses posparto y encontraron que el único factor, aquí vemos la talla, el peso al nacer, el peso previo, la vía del parto, la ganancia del parto y la hipermovilidad, no tuvieron diferencia, pero vemos que la única diferencia fue que las pacientes levantaran peso más de 20 veces a la semana, pero ellos mismos durante pues, su artículo, durante el desarrollo pues, del artículo, hacen énfasis en que realmente esto podría corresponder a un sesgo, porque ellos dicen que ellos recolectaron el dato solamente preguntándole a las pacientes y no cuantificaron cuánto era el peso que levantaban, si realmente levantaban el peso 20 veces. Entonces, pues esto, digamos que no nos da una información tan precisa, pero es importante tenerlo como en cuenta. Y hablando de factores de riesgo, entonces uno entra y se pregunta, bueno, ¿será que hay algo que yo como ginecólogo pueda hacer o pueda intervenir para evitar que mis pacientes presenten diástasis? Entonces, yo creo que muchos lo hemos visto en la práctica pues, profesional, que hay muchas personas que reaproximan los músculos rectos abdominales después de la cesárea como una técnica para evitar o al menos mitigar esta diástasis de los rectos. Pero, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Entonces, para eso les traje este estudio prospectivo transversal que fue publicado en el 2021, donde ellos buscaron investigar cuál era la relación entre la reaproximación de los músculos rectos abdominales durante la cesárea y la severidad de la diástasis de los rectos abdominales durante el primer mes posparto. Y para eso separaron a las pacientes en 2 grupos. El primer grupo correspondió a las pacientes en quienes solamente se hizo un cierre del peritoneo parietal, y el segundo grupo fue las pacientes que tuvieron cierre del peritoneo parietal y una reaproximación de los músculos rectos abdominales. Y como vemos aquí en esta tabla, lo que se encontró es que no hay diferencias entre el cierre únicamente del peritoneo parietal o esa reaproximación de los rectos abdominales durante la cesárea para la prevención de la diástasis de los rectos abdominales. Entonces, sabiendo qué pasa durante la gestación, cuáles son los efectos y teniendo en cuenta la alta prevalencia reportada por los estudios de diástasis abdominal en el posparto, es importante preguntarse si esta diástasis genera consecuencias negativas para la salud de la mujer. Y dado que pues, una separación anormal de los músculos rectos abdominales, pues esto podría alterar las propiedades biomecánicas de la pared abdominal.
Entonces, en cuanto al dolor lumbar, uno podría pensar que como la musculatura oblicua del abdomen se inserta en la fascia toracolumbar, si hay una relajación o una hiperlaxitud de esta musculatura abdominal, entonces esto podría aumentar la lordosis generando dolor lumbar. Sin embargo, vemos en este estudio, que fue uno de los que ya les traje previamente, en donde se evidencia pues, que no hay diferencias para dolor lumbar entre el grupo de pacientes con diástasis o sin diástasis. Al igual que en este otro estudio, en donde evalúan pues, el dolor lumbopélvico y en pacientes pues, con o sin diástasis, y vemos que no hubo diferencia. Por otra parte, pensando en el piso pélvico, sabemos que en condiciones normales, cuando hay una contracción de la pared abdominal, el vector de la fuerza resultante normalmente va a ir dirigido hacia el piso pélvico. Pero si tenemos una relajación o una laxitud de esta pared abdominal, ese vector estaría desviado hacia la zona anterior del periné, lo que haría lógico que nosotros pensáramos que pues generaría una hipotonía del piso pélvico, generando síntomas pues secundarios a esta hipotonía como la incontinencia de esfuerzo y pues el dolor pélvico. Sin embargo, en este estudio transversal que fue publicado en el 2019, se dividieron a las pacientes entre las pacientes continentes e incontinentes y básicamente lo que encontraron era que no había diferencias entre las mujeres continentes e incontinentes en cuanto a la diástasis de los rectos abdominales. Y además, al estudiar cuál era la relación entre la fuerza de los músculos del piso pélvico y la prevalencia del prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria, se hizo este estudio transversal en donde encontramos que no habían diferencias en la fuerza de la musculatura pélvica ni en la prevalencia del prolapso de órganos pélvicos entre los dos grupos, y que a pesar de, como podemos ver en este gráfico, la incontinencia urinaria de esfuerzo fue más frecuente en las pacientes con diástasis, esta diferencia pues no fue estadísticamente significativa. Pero entonces, ¿qué pasa? Los autores que venían investigando todos los efectos de la diástasis de los rectos, pues empezaron a ver pues, que las pacientes llegaban a la consulta buscando que les repararan este efecto, refiriendo dolor lumbar, dolor pélvico, incontinencia urinaria, pero en todos estos estudios pues encontraron que no habían diferencias estadísticamente significativas y se empezaron a preguntar, bueno, ¿será que los resultados de los estudios que se han realizado no encuentran diferencias estadísticamente significativas porque se están metiendo a las pacientes con la diástasis moderada, leve o severa en el mismo saco, y esto nos está impidiendo que nosotros podamos encontrar resultados estadísticamente significativos? Entonces, a partir de esto, en el 2021 se hace una corte retrospectiva que investigó la asociación entre la severidad de la diástasis de los rectos para desarrollar una disfunción del piso pélvico en el primer año posparto. ¿Y cómo evaluaron esto? Esto lo evaluaron midiendo la distancia interrectos por ecografía, con el POPQ para evaluar pues, el prolapso de órganos pélvicos, evaluaron también la incontinencia urinaria por historia clínica y evaluaron la fuerza de los músculos abdominales por un test manual y la fuerza de músculos pélvicos también por un test manual. Y básicamente lo que encontraron fue lo que vemos acá en la tabla. No, pues estudiar, pues cuando ellos estudiaron los síntomas cardinales, que fue incontinencia urinaria de esfuerzo, prolapso de órganos genitales y debilidad de los músculos abdominales o pélvicos y el dolor lumbar, no se encontró una diferencia entre las mujeres con o sin diástasis de los rectos. Y además, cuando lo dividieron entre las pacientes con diástasis moderada, leve a severa, tampoco se encontró que en las pacientes con diástasis severa estos síntomas pues presentaran una diferencia entre las pacientes con o sin la diástasis. Entonces, si no tenemos diferencia entre el dolor lumbar, el dolor pélvico, la debilidad del piso pélvico o la incontinencia urinaria, entonces uno se pregunta, ¿por qué nosotros deberíamos brindarles a las pacientes intervenciones, tanto manejo conservador como manejo quirúrgico más adelante, a estas pacientes? Entonces ellos dijeron, bueno, como no encontramos asociación con ninguno de los síntomas que las pacientes llegan refiriendo, entonces evaluemos cuál es el impacto de la calidad de vida en la calidad de vida de las pacientes por la diástasis de los rectos abdominales. Entonces, en este estudio prospectivo observacional del 2020, ellos evaluaron el impacto en esta calidad de vida.
¿A partir de qué? A partir de unas encuestas. La primera encuesta fue la Hércules, que es una encuesta específica para pacientes con hernia, pero como no tenemos encuestas específicas para diástasis de rectos abdominales, se adoptó esta encuesta que pues digamos que se extrapoló pues a la población con diástasis de rectos abdominales, y además de eso se implementó un cuestionario del piso pélvico femenino para reportar los síntomas urinarios, rectales y sexuales. Y pues la sorpresa que nos llevamos viendo los resultados es que cuando se evaluaron los síntomas del piso pélvico, como vemos en el recuadro azul, no habían diferencias, pero aquí en el recuadro moradito, cuando ellos evaluaron el impacto de la diástasis en la calidad de vida de las pacientes, encontraron que la ocurrencia y la severidad de la diástasis de los rectos abdominales influye en los scores de hernia, o sea, el Hércules, y que esto es significativamente mayor en las pacientes que presentan una diástasis severa en el periodo inmediatamente posparto, y además de esto muestran que la calidad de vida general no cambiaba en el posparto inmediato con la presencia de diástasis de los rectos abdominales, pero que a los 3 a 6 meses la calidad de vida sí aumentaba significativamente para las pacientes que no tenían diástasis de los rectos abdominales, comparadas con las pacientes que sí tenían este defecto de la pared abdominal. Entonces, ya sabemos que las pacientes pueden presentar síntomas del piso pélvico, incontinencia urinaria, dolor lumbar, pero que según la evidencia todavía no se han encontrado asociaciones como tal, ¿sí? Pero tenemos y ya demostrado pues, que esto afecta la calidad de vida de las pacientes. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo vamos a ayudar a estas pacientes y qué tratamiento es el que más les conviene? Entonces, según la revisión de la literatura, la primera línea siempre será la terapia física. Y ahí es donde uno entra a preguntarse la segunda pregunta, que es ¿cuál es el objetivo de esta terapia física o del manejo conservador? Entonces, la mayoría de los estudios nos dicen a nosotros que la terapia física debe tener como enfoque disminuir la distancia interrectos, y para esto, pues ellos se concentran en reclutar los músculos rectos abdominales o los músculos transversos del abdomen, y esto ha generado efectos estéticos favorables, pero recientemente se ha planteado que es más importante restaurar las habilidades funcionales de la línea alba. Entonces, digamos que los estudios más recientes y los estudios que proponen como para el futuro se centrarían en restaurar la tensión de la línea alba y en reducir la distancia interrectos, y esto con el fin de recobrar tanto la funcionalidad como la capacidad estética del abdomen. Entonces, si yo le voy a indicar terapia física a mis pacientes como primera línea de tratamiento, pues yo quisiera saber cuál es el ejercicio que ellas deberían hacer para ayudar con esta disminución de la distancia interrectos. Entonces, para esto se hizo este estudio transversal en el 2015, y lo que encontraron en este estudio fue que la distancia interrectos por encima del ombligo se veía reducida significativamente con los ejercicios de fortalecimiento abdominal, como lo es hacer abdominales convencionales, y que la distancia interrectos por debajo del ombligo era significativamente mayor, es decir, que no tenía un efecto benéfico para las pacientes durante los ejercicios que son tan famosos y que vemos tanto en las redes sociales, que son los hipopresivos, que le hacen tanta fuerza para recuperar pues como la imagen estética antes del parto. Y dichos hallazgos luego fueron confirmados en esta revisión sistemática que fue publicada en el 2021, que incluyó ensayos clínicos controlados, donde se vio, me disculpo por la calidad de la imagen, pero pues era lo que estaba disponible en el artículo y pues era como de malita calidad. Pero pues si vemos el forest plot, vemos que los 6 ensayos clínicos controlados que incluyeron ejercicios de los músculos transversos abdominales en algunos de sus brazos, estos ejercicios fueron efectivos para una reducción de la distancia interrectos comparado con una intervención mínima. Sin embargo, los autores de esta revisión sistemática y metaanálisis hacen la salvedad de que lamentablemente la calidad de la evidencia y el riesgo de sesgos es muy alto debido a las inconsistencias que yo vengo contándoles, de que los puntos de corte son diferentes a partir de cada nivel de la línea alba, y que hay muchas maneras pues de cuantificar esta distancia interrectos.
Y entonces, como vimos, ejercitar los músculos abdominales parece beneficiar a estas pacientes, pero entonces uno se pregunta, ¿será que hay algo más para incentivar esta recuperación del funcionamiento de los músculos abdominales que me pueda servir para hacerles terapia a las pacientes? Entonces, en el 2017 estudiaron el efecto de la estimulación neuromuscular eléctrica para la recuperación de la fuerza muscular abdominal y la reducción de la diástasis de rectos abdominales en puérperas. Aquí les muestro el neuroestimulador eléctrico que se ubica en el origen y en la inserción de cada uno de los rectos abdominales a cada lado. Y básicamente lo que encontraron en este estudio es que el uso de neuroestimulación eléctrica combinado con el ejercicio abdominal tuvo una mayor reducción en cuanto a la circunferencia de la cintura, la relación cintura-cadera, en comparación únicamente al ejercicio abdominal. Y esto es muy importante, sobre todo si nosotros nos devolvemos y pensamos que una de las principales quejas de las pacientes es el compromiso en la calidad de vida, en cómo se ven ellas estéticamente. Entonces esto, digamos que les ayudaría mucho, y además se encontró que en ambos grupos hubo una disminución de la distancia interrectos, siendo mayor la reducción en el grupo de la neuroestimulación y el ejercicio, como podemos ver en la tabla. Entonces, ya vemos que tenemos varias opciones en cuanto al manejo conservador y que estas terapias hasta ahora han demostrado ser efectivas en la disminución de la distancia interrectos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una paciente, a pesar del tratamiento conservador, persiste sintomática y sigue viéndose afectada su calidad de vida? Entonces, en estas pacientes es donde nosotros nos debemos plantear que ellas requerirían de una intervención quirúrgica. Entonces, una de las preguntas que viene a la mente entonces es, ¿al cuánto tiempo después de yo darle terapia física voy a considerar que esta paciente ya es candidata a una intervención quirúrgica? Y además de esto, después de cuánto tiempo posparto yo podría realizar una intervención quirúrgica. Y realmente no tenemos, pues la evidencia no nos da como una respuesta exacta a estas dos preguntas, pero la mayoría de estudios hablan de que para uno considerar que la terapia física no fue efectiva o pues no nos sirvió para mitigar los síntomas pues de la diástasis de los rectos abdominales, esta debe haber sido empleada por 2 a 6 meses, y además establecen que idealmente no se debería incluir a las pacientes antes del primer año posparto, porque como veíamos al principio de la charla, la diástasis de los rectos tiende a autolimitarse a partir del 6º mes posparto. Entonces, tenemos varios tipos de abordaje, pero antes de hablarles de los tipos de abordaje, tenemos otra pregunta que se viene a la mente, y es ¿cuándo se debe corregir? Entonces, si uno mira la literatura, realmente esto es muy controvertido, y aunque muchos estudios mencionan que se debería hacer una corrección quirúrgica únicamente cuando hay protrusión abdominal y no necesariamente basándose en la distancia interrectos, otros autores sugieren que todas las pacientes deberían ser intervenidas siempre y cuando estén sintomáticos, pero todavía está la incógnita de si deberían corregirse todos los defectos, así sean muy pequeños y no generen sintomatología. Entonces, ya para entrar en los tipos de abordaje, vamos a tener que, digamos que hay un enfoque diferencial dependiendo de cuáles sean los síntomas de las pacientes y las características de ellas. Entonces, tenemos que vamos a tener abordaje abierto, laparoscópico, endoscópico e híbrido, y digamos que el abordaje abierto lo vamos a preferir en pacientes que tengan, pues que se beneficien del abordaje abierto por la lipoabdominoplastia, porque tengan exceso de piel y que tengan más tejido adiposo abdominal, mientras que el abordaje laparoscópico o endoscópico podría reservarse para las pacientes que no tengan un exceso cutáneo y que los defectos en la línea media sean menores, o incluso podría también realizarse para las pacientes que tengan hernia de línea media, ya sea umbilicales o epigástricas, asociadas a esta diástasis de rectos abdominales. Entonces, pues también le surge a uno la pregunta de qué es mejor. Entonces, para empezar a hablar de los procedimientos quirúrgicos disponibles, quise traerles esta cohorte prospectiva que fue publicada en el 2022, donde se siguieron 200 pacientes que fueron operadas por el mismo cirujano y que fueron tratadas para insuficiencia de la pared abdominal posparto con uso de malla onlay y abdominoplastia completa. Y este estudio se hizo con el fin de evaluar cuál era la seguridad del procedimiento y evaluar el impacto en el bienestar de las pacientes y en su calidad de vida. Entonces, rápidamente contándoles cuál era el procedimiento que se hacía, se realizaba pues una incisión suprapúbica transversa extensa, se creaba un plano entre la fascia y el tejido graso para después formar un colgajo cutáneo hasta la parte superior
llegando hasta el proceso cifoideo y en la parte lateral hasta llegar a la línea mamaria, y al llegar después de la disección a la hoja anterior de los rectos, se realizó una aplicatura simple con PDS 2 ceros y se ubicó la malla, como podemos ver en este diagrama, de forma premuscular, y se fijó con 2 puntos simples laterales a la malla que iban fijados a la fascia. Y en estas pacientes, como la técnica fue abierta, se eliminó el exceso de piel y el tejido adiposo y se reaproximó el colgajo craneal hacia la incisión inferior y se dejaron 2 drenes abdominales y se le recomendó a la paciente que un mes después del procedimiento quirúrgico usara una faja. ¿Y qué fue lo que encontraron ellos? Después del procedimiento encontraron que la cirugía impactó positivamente tanto en la autoestima de las pacientes como en su vida social, en su vida sexual, y mejoró sus dolores lumbares. Entonces, vemos que el abordaje abierto es seguro y es efectivo para mejorar la calidad de vida de las pacientes con diástasis, pero además de esto, en el 2021 se publicó este artículo en donde se evalúa cómo abordaje general de la, pues en general como un universo en sí, va a impactar a las pacientes con diástasis abdominal y cuál es el impacto en la calidad de vida de las pacientes. Y además quería demostrar que la cirugía mínimamente invasiva, cuando está indicada en las características que les mencionaba previamente, va a tener una menor tasa de complicaciones que las técnicas abiertas. Entonces, ¿qué fue lo que compararon? Compararon la laparoabdominoplastia o la laparomini-abdominoplastia, en donde se hacía una incisión suprapúbica transversa, se reparaba la pared y se realizaba dermolipectomía. La diferencia entre la laparoabdominoplastia y la laparomini-abdominoplastia, pues era el grado de la dermolipectomía que se hacía en cada uno de los procedimientos. Se incidía en el ombligo y luego se suturaba el colgajo de piel después de pasar el ombligo a través de la malla, y se hace un puente entre la fascia para preservar la vascularización umbilical. ¿Y con qué lo compararon? Lo compararon con esta técnica que es el reparo anterior subley totalmente endoscópico, o REPA, en donde se busca ubicar un trocar suprapúbico, se realiza la disección subcutánea y preaponeurótica con un reparo con malla subley sin acceder a la cavidad abdominal. Entonces aquí les traje unas foticos rápidamente de cómo se hace el procedimiento. Inicialmente se inicia con una resección preaponeurótica con disección Roma, buscando separar el tejido subcutáneo y exponer la hoja anterior de los rectos, y una vez se llega a la hoja anterior de los rectos, se introduce el trocar al espacio preperitoneal y ahí vamos a poder localizar las hojas posteriores de los rectos abdominales, las cuales se deben separar del músculo recto para poder llegar a este espacio retrorrecto, es decir, detrás de los rectos. Se diseca la fascia umbilical circunferencialmente y, como lo vemos en esta foto, en caso de que haya un defecto herniario, esta pues se debe reducir completamente y posteriormente se va a hacer una disección en dirección craneal. Y mientras se diseca, se debe encontrar un plano para conectar bilateralmente esos 2 espacios retrorrectos sobre la línea media. Se van a reconectar esas hojas posteriores de los rectos, y cuando vamos haciendo la disección craneal, vamos a llegar al proceso cifoides, en donde se va a ver, como lo vemos aquí en el diagrama, un triangulito de grasa entre las 2 hojas posteriores. ¿Y por qué es importante este triangulito de grasa? Pues que yo le digo así como para que lo entendamos. Este espacio como tal va a contener el ligamento falciforme, que va a ser un punto de reparo anatómico importante que nos habla pues de la seguridad como tal del procedimiento quirúrgico. Y además de esto, pues debemos continuar con la disección retromuscular, y esta debe hacerse simultáneamente con la disección cefálica. Después, como les hablaba al principio, el borde lateral de la disección va a ser la línea semilunar de cada uno de los rectos abdominales, y una vez se ha logrado la disección en todos los aspectos, lo que vamos a entrar a hacer es medir el defecto herniario en longitud y en ancho para saber qué tipo de malla, o pues la malla de qué tamaño la vamos a poner. Entonces, primero vamos a reaproximar las hojas posteriores de los rectos abdominales en la línea media. Lo que ellos recomiendan es usar una sutura barbada 0 en dirección cefalocaudal para así ir cerrando la brecha peritoneo, y de igual forma la capa anterior también se puede cerrar pues con la sutura barbada un solo 0. Y después de terminar de cerrar el espacio retromuscular,
pues se mide, se determina pues cuál es la malla que uno va a poner dependiendo de cuál es el defecto de la paciente, y debe estar en contacto con el borde que el borde superior de la malla debe estar en contacto con el máximo margen de disección, y la malla la vamos a poner subley o retromuscular, es decir, debajo pues de los músculos rectos abdominales, y lo que ellos dicen es que ellos eligieron pues este abordaje como tal porque según los estudios pues este era el que tenía mejor rendimiento y menor tasa de complicaciones. Y al comparar las técnicas abiertas con la técnica laparoscópica, se encontró que el tiempo operatorio era menor para los pacientes con cirugía abierta, pero en las pacientes que se llevaron a cirugía abierta, estas requirieron, algunas de ellas, manejo con VAC versus las pacientes que recibieron manejo laparoscópico, que ninguna de ellas pues requirió este manejo, y además la estancia hospitalaria fue menor en el grupo a las que se le realizó REPA comparado pues con la cirugía abierta. Además, en cuanto a la calidad de vida, vemos que todas las pacientes, independientemente de la técnica de abordaje, mejoraron sus scores en la calidad de vida a partir del primer mes posparto. Y ahora, conociendo cuáles son las indicaciones de los diferentes abordajes quirúrgicos y cuáles son las ventajas entre uno y otro, y a qué paciente yo podría pensar en hacerle un abordaje u otro, se realizó una revisión sistemática en el 2021 con el fin de revisar las técnicas quirúrgicas y las complicaciones y las tasas de recurrencia de diástasis de rectos abdominales. Y realmente pues no se encontraron diferencias en cuanto a la tasa de complicaciones entre el abordaje quirúrgico abierto versus laparoscópico, pero la información pues que nos dio este estudio es que cuando nosotros vamos a hacer un abordaje abierto, vamos a tener mayor riesgo de dehiscencia de la herida y de hematoma, y que en el abordaje laparoscópico vamos a tener una mayor tasa de seroma en estas pacientes. Y además encontraron que ambos abordajes son efectivos porque pues tienen bajas tasas de recurrencia y son seguros y no confieren a las pacientes complicaciones mayores como tal. Entonces, tenemos que, para las pacientes que tienen una diástasis que es leve a moderada, vamos a tener que la aplicatura con sutura, pues únicamente con sutura podría considerarse suficiente. El objetivo pues es que la fascia medial a los rectos abdominales se plique a lo largo de la línea media, como les vengo explicando, y se puede usar una o dos capas de sutura, que la idea es que incorporen los bordes laterales de la fascia y de la línea media de la hoja posterior. Entonces también ellos se preguntaron pues en las revisiones de la literatura cuáles son los materiales y la técnica que nosotros debemos usar para la corrección de esta diástasis. Entonces, en cuanto a qué tipo de sutura utilizar, lo que nos han mostrado los estudios es que el nylon tiene el mismo rendimiento que el polidoxano y se recomienda usar ya sea 0 o 2 ceros. En cuanto a cuántas capas de sutura se deben realizar, lo que dice la literatura es que se puede hacer una simple o se puede hacer en 2 capas, pero esto realmente pues no tiene diferencias, entonces pues por facilidad se podría hacer de una sola capa. Y cuando se preguntan entre si hacer puntos simples o puntos continuos, pues la respuesta es puntos continuos, pero también se podría plantear hacer una sutura interrumpida en forma triangular, como lo vemos aquí en este diagrama. Entonces ya a manera de resumen quise traer este diagrama que abarca todo lo que les he venido hablando, y es que si tenemos una paciente sintomática, podemos hacer una evaluación clínica y con eso podemos diagnosticar la diástasis de los rectos, pero en caso de que podamos tener acceso o que deseemos hacer una imagen suplementaria, esto también nos va a ayudar a diagnosticar la diástasis de los rectos. Entonces, la primera línea como tal del manejo, vamos a tener que va a ser el manejo conservadoral o la fisioterapia, que como les venía contando, debe ser más o menos, debe realizarse entre 2 a 6 meses y puede iniciar tan pronto como de 6 a 8 semanas posparto, pero todavía la evidencia no nos ha dicho cuál es el ejercicio o cuál es la actividad física que se puede hacer que nos beneficie más a estas pacientes. Y si ya tenemos pacientes que a pesar de esta terapia física o de este manejo conservador persisten con síntomas 12 meses posparto, entonces ahí dependiendo pues de las características de las pacientes uno podría plantear si requiere cirugía abierta, cirugía laparoscópica o lo más nuevo
que es la cirugía asistida por robots. Entonces, ya finalizando, entonces, retomando pues las preguntas del inicio de la charla, tenemos que pues la pared abdominal va a sufrir múltiples cambios durante la gestación y estos podrían ser considerados como fisiológicos, ¿sí? Y que en esto vamos a tener toda la carga hormonal, el aumento de la presión intraabdominal y el crecimiento fetal, y esto pues va a generar una debilidad como tal de esta pared abdominal. Tenemos que, en cuanto a las consecuencias de la insuficiencia de la pared abdominal posparto en la salud de las mujeres puérperas, pues en cuanto a los síntomas como tal de debilidad de los músculos pélvicos, del dolor lumbar o incluso de los síntomas de incontinencia urinaria, pues no, la evidencia todavía no nos ha mostrado que esto tenga alguna asociación clara, pero lo que sí sabemos es que esta diástasis de los rectos abdominales va a comprometer la calidad de vida de las pacientes y por eso es importante intervenirlo. Que las técnicas para el tratamiento conservador aún pues no podemos tener información suficiente para recomendar una técnica o la otra, y que el tratamiento quirúrgico está indicada en los pacientes que ya han realizado este tratamiento conservador y no ha sido efectivo para mitigar estos síntomas de las pacientes, y que idealmente se debe realizar un año posparto y individualizando cada una de las características de las pacientes. Entonces, ya de manera de conclusión, tenemos pues que el síndrome de insuficiencia de pared abdominal es un síndrome que es psicoanatómico y es complejo, ya que abarca muchos síntomas y va a afectar a la mujer pues en su puerperio, tanto funcional como social y psicológicamente, que, como les decía, aún no hay evidencia de calidad para recomendar un manejo conservador específico, y que lamentablemente todavía tenemos información limitada sobre la superioridad entre diferentes abordajes quirúrgicos, pero debemos enfocarnos en individualizar las características de la paciente, cuáles son sus necesidades y cómo podemos ayudar a mitigar estos síntomas que ellas presentan. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, doctora María Antonia, excelente presentación. Hiciste un impecable desarrollo del tema, pregunta a pregunta, y creo que pues, vale la pena felicitarte porque no es fácil abordar este tema, el cual no es nuestra, digamos, nuestra zona de confort. Y es un tema que realmente vemos todos los días y de gran importancia para aportarle pues, en el manejo de nuestros pacientes. Quiero darle la palabra pues, a nuestro asesor, el doctor Juan David, experto en el tema, y que sé que sus aportes nos van a ayudar mucho como para aclarar algún tipo de información. Doctor Juan David, tiene la palabra. Doctora Adriana, buenos días, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a María Antonia por la presentación, que fue muy buena. Doctor, un minutico, por favor. Dale. Listo, doctor. Dale. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Doctora Adriana, doctora María Antonia, felicitaciones. Pienso que se empezó a tocar un tema importante que muchas veces desconocemos muchos y que creo que tenemos que pararle un poquito de bolas a esto, porque a uno como cirujano y viendo ciertos temas, las personas, las mujeres con diastasis, muchas veces en cierto tipo de pacientes masculinos también empiezan a consultar cada vez más frecuente, y fue algo que la mayoría de nosotros nos formamos teniendo una idea que era un aspecto meramente estético y que no afectaba nada de las otras funciones normales del organismo frente a todo. Para nosotros como cirujanos es muy importante saber intervenir en qué momento y en qué momento acaba de hacerlo. Creo que María Antonia lo dejó muy claro. Pienso que hay que empezar a pensar en los pospartos recientes, en esos fortalecimientos de esa pared abdominal, que nosotros a través de grupos de deportólogos nos hemos sentado a hablar con ellos y hemos tratado de tener este grupo de pacientes con ellos realizando fortalecimientos de la pared abdominal y obteniendo cierres más o menos entre 1,5 centímetros después de 3 a 4 meses de terapias con electroestimulación y ciertos ejercicios guiados como los hipopresivos, que eso a las pacientes solo con diastasis les sirve mucho y es un buen manejo. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos hernias asociadas a la línea media con diastasis, la indicación de cerrar la diastasis o de corregir la diastasis es muy clara, porque si no la reciba, la hernia va a ser mayor al 40%.
Entonces, esas pacientes que son con hernia umbilical, con hernias epigástricas asociadas a diastasis, la indicación de manejo quirúrgico siempre va a estar. Cuando se empezó el desarrollo de las técnicas mínimamente invasivas con la REPA y otras técnicas, ha ido cambiando la indicación, ha ido mejorando, ha ido teniendo otra posibilidad, inclusive dentro de la parte estética y no solo la funcional para este tipo de pacientes, con procedimientos menos invasivos, haciendo mezclas entre especialidades de cirugía plástica y cirujanos generales, corrigiendo la pared y corrigiendo la parte estética de la paciente que también se ha hecho. Son mezclas que se tienen. Yo pienso que un objetivo grande tenemos que tener que dejar de mirar la diastasis solo como un efecto cosmético, mirarlo como con toda la afección funcional que tiene hacia los pacientes y fuera la calidad de vida también, los síntomas. Cuando nosotros operamos pacientes con diastasis asociadas a hernias, lo primero que le dicen a uno los pacientes, que son pacientes entre 34, 35, 36 años más o menos, es que tenían incontinencia urinaria, es que esa incontinencia mejoró, que ese dolor lumbar después de 6 meses de operados ya no tienen esos dolores lumbares. Entonces, pienso que tenemos que seguir tratando de buscar esa evidencia que nos siga mostrando y que nos siga llevando hacia tener una mejor indicación y un mejor manejo de esos pacientes. Yo pienso que hay las posibilidades, yo pienso que la gente ahora cada vez se está preparando más para atender ese tipo de problemas y depende de nosotros como médicos ir aprendiéndolos a diagnosticar y a direccionar nuestros pacientes para tener un buen manejo. Muchas gracias, doctor, por tu aporte. Yo tenía una pregunta para el doctor Juan David y es con relación a esa terapia física y de deportólogo, digamos, en nuestra ciudad, a donde podríamos remitir a estos buen apoyo desde el principio y un manejo pues como de una manera adecuada. Doctora, yo conozco varios grupos de deportólogos que son muy juiciosos con eso. En la clínica bolivariana, el doctor Javier Mario Jiménez está en esa parte. En Salud Sura Industriales, el grupo de deportología es muy juicioso con todo eso. En la clínica Medellín del Poblado hay un grupo de deportología que se llama Sports Medicine Group, que también lo tienen. En Sao Paulo, el doctor Jorge Palacio, que es deportólogo también, es muy juicioso con toda esa parte. Yo pienso que podemos tener muchos grupos de apoyo con esa parte y donde podemos dirigir nuestros pacientes para poder mejorar esa calidad de vida de ellos. Y la otra pregunta es con relación a la neuroestimulación. La neuroestimulación también hace parte del mismo grupo de trabajo. Sí, señora, los deportólogos manejan toda esa parte con esa neuroestimulación de los pacientes y ellos son los encargados de eso. Otra pregunta, doctor, la sutura barbada que decía la doctora María Antonia, en su concepto, sabiendo el costo, ¿qué tanto la usan ustedes como cirujanos? Pues eso tiene una relación costo-beneficio importante. El costo con respecto a una sutura normal no es demasiado, pero te quita por lo menos 40 minutos de tiempo quirúrgico. Entonces, uno piensa que sí tiene una relación costo-beneficio adecuada, doctora. Gracias, doctor. Y a la doctora María Antonia. Sobre todo en la cirugía laparoscópica. Laparoscópica y endoscópica. Estabas hablando ahí de la robótica, pues como el complemento. Porque realmente pues, aquí no estamos manejando robótica. No sé si el doctor en Bogotá están haciendo mucha robótica para este tipo de patologías. Desafortunadamente en Colombia la cirugía robótica no está muy desarrollada. Los únicos robots con los que contamos en Colombia están en Bogotá y están más dedicados a la cirugía oncológica y a la cirugía urológica. En los defectos grandes de pared se está haciendo poquito, pero no en este momento haciendo manejo robótico de diastasis, sino de otro tipo de manejos y son muy escasos porque los cirujanos de pared tienen poco entrenamiento en cirugía robótica, desafortunadamente. Con respecto a la diferencia entre cirugía laparoscópica y endoscópica es generalmente la cavidad donde está. Si hablamos de laparoscopia es cuando se penetra la cavidad abdominal, ¿sí? Y generalmente hay técnicas asociadas a esos, pero son con mallas separadoras
que no es como la última recomendación en el momento. Y hay técnicas endoscópicas donde no se penetra a la cavidad, que son el REPA, donde se está entre el tejido celular subcutáneo y la pared muscular, y las técnicas extraperitoneales, como mostró las imágenes la doctora María Antonia, que están entre el peritoneo y los grupos musculares abdominales. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de los que están aquí presentes? ¿Comentario de los profes? Del grupo de personal virtual. Doctora María José. Tengo una pregunta. Si uno está en una paciente, entra a hacer una cesárea y encuentra que una paciente tiene una diástasis de rectos abdominales, que ya la tenía pues anteriormente, en el cierre de esa paciente yo puedo hacer una corrección, por ejemplo, o sea, lo único que tendría como de posibilidad en ese momento es hacerla, pues los puntos del triángulo cogiendo los posteriores. Eso es lo que debería hacer en ese momento y ya, o esas pacientes es mejor dejarlas como para un abordaje más tardío en el posparto y hacer una corrección adecuada con mallas y puntos. No sé si quiera. Bueno, para mí, pues realmente no, pues yo pensaría que uno debería dejar esa corrección para, pues, o sea, esperar a que sea posterior, porque lo que veníamos diciendo es que esa diástasis puede ser un cambio fisiológico del embarazo que, según pues, los estudios poblacionales, nos han mostrado que va autolimitándose pues espontáneamente a partir de los 6 meses posparto. Entonces realmente pues no estaría indicado como tal pues corregirla en ese momento, sino que uno podría esperar a que esta, pues cuando ya no hay feto, cuando ya no hay pues aumento de la presión intraabdominal durante 9 meses de embarazo, pues podría resolverse. Es muy importante también dejar en claro que las opciones quirúrgicas deben reservarse para mujeres que tengan su maternidad satisfecha, que no quieran tener más hijos, porque va a ser muy difícil después. No sé si tendrán problemas, pues no lo he indicado, pero si aumenta las recidivas en diastasis en hernias, los embarazos posteriores a correcciones de diastasis asociadas a hernias, más con una malla puesta en la cavidad. Gracias, doctor. Doctora Natalia. María, te quiero felicitar, la verdad me parece una charla muy completa, la expuse súper bien, muy buena, pues la verdad lo atrapaste a uno, a mí me gustó mucho, te quería felicitar. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, doctora María Antonia, ya viste, felicitaciones. Es impecable presentación. Doctor Juan David, mil gracias por acompañarnos, por los comentarios, por la asesoría y bueno, por ser nuestro docente. A ustedes muchas gracias, un honor estar con ustedes. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias. Luego, gracias.